seguramente ya tienen la respuesta de la solución del examen. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que ya arrancaron, que era derivada. ¿Qué es la derivada? Y vamos a hacer otra vez una pequeña introducción. Voy a poner a grabar. Vieron básicamente la definición de derivada, algunas propiedades de cómo se deriva. Iniciar grabación. Se ve la presentación ahí. ¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? A mí me aparece una pantalla en negro. En negro nomás. Ahí aparece. Dale, dale. Bueno, ¿qué es la derivada? La derivada es una de las operaciones que en el análisis matemático efectúa con las funciones y permite resolver numerosos problemas de geometría, economía, física y otras disciplinas. Acá ya, a partir de ahora, tanto en derivada como integral, vamos a ver principalmente la aplicación que se da en la vida práctica. Por eso es importante, digamos, esta unidad. Pero también está basada en la unidad anterior, que era el límite. Como habrán visto en la clase, la definición de derivada parte de la definición, o sea, de la aplicación de el límite de una función, del incremento de una función. En matemáticas, la derivada es una función de una función, es una medida de la rapidez con que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función es el concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez del cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variación de la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. O sea, el análisis que se hace cuando se hace la derivada es un cierto punto nada más. Esa interpretación geométrica de la derivada, ya visto que vieron la vez pasada en la clase, pero es importante recordar. Básicamente, si yo tengo una función, recuerden que la gráfica de la función era la solución de todos los puntos, o sea, la gráfica era la representación de todas las soluciones de esa ecuación. Entonces, si yo defino un punto P, cuyas coordenadas son x y f de x, ¿sí? O mi altura. La altura está definida por el valor que yo le doy a la función, al valor de x que yo le doy a la función. Entonces voy a obtener este valor de f de x. Luego ubico el siguiente punto, el punto M, que se origina, acá está en forma exagerada el delta x, ¿sí? Es más grande inclusive que de x. Lo ideal del delta x es que sea una cantidad pequeña, ¿sí? Y esta delta x, si yo incremento el valor de x, un cierto delta x, también voy a obtener un incremento de mi f de x, ¿sí? Esto era originalmente f de x, ¿sí? Acá está. Y se incrementó un cierto delta y. Por lo tanto, yo tengo ahora el punto M, cuya altura es f más delta x, ¿sí? O sea, para este valor de x más delta x, yo generé una nueva función, o sea, una nueva altura. Esta diferencia de altura que hay entre el punto M y el punto P se conoce como delta I.
Y acá trazamos una secante que una este punto P con este punto M. Es una secante, ¿sí? Entonces dice, si la función f es continua y se considera un punto P, cuya ordenada es x, que pertenece al dominio de la función y se incrementa un cierto delta x, entonces el nuevo punto va a estar definido por x más delta x. Esto genera un f de x, o sea, si yo para x tengo un cierto f de x, para x más delta x voy a tener un cierto f de x más delta x. Entonces estos son los dos puntos que me generó. Si yo aplico una propiedad, no una propiedad, en este triángulo tangente de alfa, alfa sería el ángulo que se forma entre la tangente, pero entre la secante y el eje X, yo tengo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, delta I sobre delta X en este triángulo. Fíjense, ¿sí? Opuesto es delta I y adyacente es delta X. Fijándonos en la figura f de x más delta x menos, entonces toda esta altura menos esta altura que me da delta I, ¿sí? O sea que delta I es igual a la altura total, que es igual a f de x más delta x, menos ¿quién? Menos este tramo que tenemos acá, que es f de x. Entonces nos queda que delta i es igual a f de x más delta x menos f de x. Si acercamos el punto M al punto P, ¿sí? ¿Qué hacemos? Traemos este punto M al punto P. ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciendo que nuestro delta X sea cada vez más pequeño, ¿sí? Tendiendo a cero. Cuando yo hago tender el delta X a cero, ¿qué va a pasar con el punto M? Va a venir y va a coincidir con el punto P, ¿sí? Entonces, si acercamos el punto M hacia el punto P, delta X será cada vez más pequeño. Por lo tanto, cuando delta X sea igual a cero, el punto M coincide con el punto P. Y se tendrá una recta en vez de secante. ¿Qué va a pasar? En vez de trazar esta secante que unía el punto M con el punto P, vamos a volver a unir, pero va a ser, en este caso, ya una tangente. Dejará de ser una secante. ¿Por qué? Porque los puntos coinciden. Por definición, llamaremos derivada de una función y igual a f de x o pendiente de la curva correspondiente del punto x y al límite del cociente incrementado delta i sobre delta x cuando delta x tiende a cero. Básicamente esa es la definición de derivada. Y como vimos, eso era igual a la tangente. Al comienzo vimos que eso era igual a la tangente del ángulo, o sea, delta i sobre delta x. Entonces, vamos a dedicarle en próximas clases justamente la interpretación geométrica de la derivada más con aplicación de ejercicios, pero acá lo que era importante es definir lo que es la derivada y cuya representación es igual a la tangente. Entonces, esto es la definición de derivada y es igual a tangente. Las otras maneras de representar la derivada o poner es también de esta forma, diferencial y sobre diferencial x. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy derivando la función y en respecto al eje x, o sea, respecto a la variable x. También puedo poner y', también se pone f' de x también, es otra manera de representar o hablar de una derivada, ¿sí? Son las formas de representar una función que está derivada. Bueno, técnica de derivación por definición sería esto, ¿sí? Por definición,
Porque después ya habrán visto que hay unos ciertos teoremas donde automáticamente ya se aplican esos teoremas para poder calcular. Pero acá vamos a hacer por definición. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar a la variable x un incremento positivo o negativo delta x a partir de x. Con lo que se obtiene x más delta x. Se calcula el nuevo valor de y, o sea, de la función, y luego se calcula delta y. Se forma el cociente delta y sobre delta x y se calcula el límite de este incremento cuando delta x tiende a cero. Esto es la derivada. Estas son las reglas que vamos a ver más adelante, pero antes vamos a hacer un ejercicio para poder... Déjenme un ratito. Voy a... Bueno, se ve acá, a ver, cambié ahí de este. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la derivada. En realidad, antes de eso, vamos a practicar un poquito. Se ve esto, dice la ecuación S igual a 5t cuadrado representa el espacio S. El espacio es S en metros recorrido por un cuerpo que cae libremente a partir del reposo. Calcular delta S sobre delta T cuando T varía de T sub 0 a T sub 0 más delta T. Complicación calcular. Entonces, vamos al ejemplo. Dice que S es igual a 5t cuadrado. A nosotros nos pide calcular delta S sobre delta T. Yo tengo que generar, digamos, ese cociente delta S sobre delta T. Y delta S, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la función incrementada, ¿recuerdan? Menos, es decir, si yo tengo una gráfica, en realidad esto es una parábola. Yo tengo un punto y yo genero para un cierto tiempo t, un incremento delta t, fíjense. Y ese delta t me va a generar una cierta variación o me va a generar una S de t más delta t. ¿Por qué? Porque originalmente yo tenía S de t acá un punto y yo aumenté este punto. Entonces, básicamente es esto que está acá arriba voy a aplicar, pero en función de S, no en función de t, no en función de x, porque acá mi variable es t. Entonces, delta S va a ser igual a ¿quién? A la función que yo tengo originalmente, que es 5t al cuadrado, pero incrementada. Entonces, donde dice t, yo voy a reemplazar el valor de t por el incremento que me pide acá, que es t sub 0 más delta t. Esto va a ser t sub 0 más un cierto delta t. Pero esto, ¿cómo estaba? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es delta S. Ahora tengo que básicamente generar el sobre delta t, es decir, voy a dividir nada más toda esta presión dividido delta t. ¿Puedo simplificar la expresión? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar lo que está acá adentro, se puede. Y voy a obtener 5 t sub 0 al cuadrado más 5, perdón, 10, doble el primero por el segundo, t sub 0 por delta t, y
más el segundo al cuadrado, que sería 5 delta t al cuadrado. ¿Sí? Esto yo puedo dividir cada uno por su delta t, puedo hacer la distributiva, dividido delta t y dividido delta t. Entonces se simplifica este con este, y me queda el resto de lo que queda acá. A ver, vamos a ver si escribimos de vuelta, me queda 5 t sub 0 al cuadrado sobre delta t más 10 t sub 0 más 5 delta t. Entonces, la primera pregunta que me decía, calcular delta S sobre delta T cuando T varía de T sub 0 a T sub 0 más delta T. Como aplicación, calcular esto cuando T varía. Y después, en forma particular, cuando T varía de 3 a 3,5, entonces tengo que calcular, ¿qué tengo que calcular acá? Y para T igual a 3 y después para T igual a 3,5, ¿sí? Es decir, acá yo tengo que reemplazar esto para obtener el resultado. Eso ya pueden hacer ustedes. Reemplacen nada más los valores ahí. Después 3 a 3,2 y así sucesivamente. Acá creo que tengo resuelto este. Esperen un ratito. Voy a buscar. Volvamos al ejemplo, perdón. Y nadie se dio cuenta del error acá. Acá nos faltó algo, perdón. Decía lo que no estaba bien. Nosotros tenemos que calcular delta S. ¿Y delta S qué es? La función incrementada menos la función. Menos la función original. ¿Cuál es la función original? 5 t sub 0 al cuadrado. Nos faltó esto. ¿Sí? Delta S, pues, acá dice, la función incrementada menos la función. Está analizando en el punto t sub 0. Y ahí recién vamos a desarrollar esto. Me va a quedar 5 t sub 0 al cuadrado. No están atentos en nada. Más 2 por 5, 10 t sub 0 delta t más delta t al cuadrado, que estoy desarrollando ese, por 5, ¿sí? Menos la función original, que es 5t sub 0 al cuadrado. Acá yo puedo restar este con este y distribuir mi delta t para cada uno de ellos, ¿sí? Para tener el cociente. Acá sí simplifico y me queda así. Me queda 5 delta t más 10, este
delta t con este delta t simplificado, 10 t sub 0. Ahí sí está la ecuación y ahora eso es lo que tengo que calcular. Entonces, para calcular, cuando me pide para 3 a 3,5, entonces tengo que calcular la diferencia 3 menos, o sea, 3,5 para tener mi delta t, mi variación, y t sub 0 vale 3. O sea, t sub 0, el punto inicial es 3, y el punto final, por así decirlo, es el siguiente punto t es 3,5. Entonces, reemplazo nada más delta t a que es igual a la diferencia delta t que es igual a t sub 1 menos t sub 0. O sea, el inicial, el final menos el inicial. Acá tengo 3,5 menos 3 es mi delta t. Por 5 voy a tener un valor más 10 por t sub 0 que es 3. Y ahí me va a dar el valor de delta s sobre delta t para el primer caso, que es de 3 a 3,5, de 3 a 3,2 y de 3 a 3,1. Son los valores que ustedes pueden obtener después. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Básicamente, ¿qué es la interpretación de la derivada? Que es, al final de cuentas, un límite de la función incrementada menos la función sobre la variación de la variable, que en este caso es delta t, porque estamos hablando de que t es nuestra variable. Y cuando yo voy a calcular, en este ejercicio no me pide calcular la derivada, pero yo puedo calcular la derivada de esta función. ¿Y cuál va a ser la derivada? Y voy a calcular el límite de esa función. Ya tengo ya el incremento delta delta S, que era mi espacio, sobre delta T, cuando delta T tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ya tengo esta expresión que es, entonces vuelvo a escribir acá, límite, cuando delta T tiende a 0, de mi función 5 delta T más 10 T sub 0. ¿Cuál es mi variable acá en este caso? O sea, respecto a que yo estoy calculando el límite y delta T. Entonces, acá ya puedo aplicar delta T 0, entonces me queda 5 por 0, 0. 5 por 0 más 10 T sub 0. Es decir, la derivada me dio 10 T sub 0. Entonces la derivada de la función esa en el punto T sub 0 es 10 T sub 0. Entonces, les dejo acá un ratito para tratar de hallar la derivada de esta función y analizar la derivada en el punto 2 y en el punto menos 4. Entonces lo primero que tienen que calcular es, acá tenemos la función f de x, que es x al cuadrado, este es un cuadrado, más 3x. Entonces calcular la derivada, ¿qué van a hacer? Tienen que calcular esto. ¿Sí? Primero delta y sobre delta x, que es igual a esto. Y calcular el límite y decirme cuánto va a salir la derivada. A lo mejor ya hicieron este ejemplo, pero les doy unos minutos para que trabajen y resolvemos juntos. Hallar la derivada de x al cuadrado más 3x con respecto a x en el punto x sub 0. Les dejo que trabajen, por favor.
Hola, vamos a intentar. Hola, ¿me escuchan? Sí, bro. Sí, profesor. No sé si se ve ahí más o menos la pizarra. Sí. Bueno, vamos a... Quería presentar en la pizarra, pero tengo que mejorar ahí la iluminación la próxima. Bueno, ¿cuánto le dio la derivada a esto? Debió darle 2x más 3, ¿sí? Y luego, o sea, 2x sub 0 más 3. Y luego analizar en el punto 2 y en el punto menos 4. ¿Pudieron resolver alguna duda? Vamos a hacerlo juntos. Entonces, primero vamos a calcular f de x más delta x, que sería mi función incrementada. Es decir, donde dice x, yo reemplazo por su x más delta x. Entonces, esto va al cuadrado. ¿Me están escuchando? ¿Me siguen ahí? Sí, Más profe. Sí, bro. 3x. En vez de x vamos a poner su equivalente, que es x más delta x. Ahí tengo por un lado la función incrementada. Entonces voy a generar ahora mi delta i. Mi delta i es todo esto menos f de x. Vamos a desarrollar lo que está acá adentro. Me da x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2x más por delta x, perdón, más delta x al cuadrado, hija, ¿cómo cuenta? Más 13x más 3 delta x. Y ahora vamos a restar la función normal. ¿Y la función normal cuánto era? X al cuadrado menos ¿cuánto era? 3x. Luego de esto ya podemos simplificar o restar términos semejantes, como es x cuadrado con x cuadrado, vemos 3x con 3x. Entonces, delta i me queda 2x más delta x al cuadrado más 3 delta x. Entonces, ahora voy a generar el cociente y voy a calcular el límite de la función incrementada. En este caso, delta x tiende a 0. ¿De quién? De delta i. Delta i es todo esto. Me queda 2
x delta x más delta x al cuadrado más 3 delta x. Todo dividido por delta x. Como acá tengo delta x, acá tengo delta x, acá tengo... Puedo simplificar esta delta x por las delta x que están arriba, ¿sí? Y esto me queda límite... No voy a escribir todo porque después está nomás acá, desde acá. De 2x más delta x más 3. Bueno, y acá ya puedo aplicar límite cuando delta x tiende a 0. Mi variable es delta x, entonces acá me queda 0. El resultado me queda 2x más 3. ¿Les dio así la derivada? Seguramente que sí. Sí, profe. Y luego nos pide analizar en el punto x sub 0. Entonces yo reemplazo nada más acá. Me queda 2x sub 0 más 3. Esa sería la primera pregunta. Y después dice, en forma particular, hallar la derivada cuando x sub 0 vale 2 y cuando x sub 0 vale menos 4. Es decir, lo único que hago es reemplazar. Cuando vale 2, va a ser 2 por 2 más 3. Entonces tengo 7. Es una de las respuestas. Y el otro era para x igual a menos 4. Entonces reemplazo acá menos 4, 2 por 4, 8 negativo. Me queda 8 negativo más 3 me va a dar menos 5. Entonces analicé la derivada en el punto, es decir, f', ¿en qué punto analicé acá? En el primer caso, en 2. Y acá hice el análisis de la derivada en menos 4. Y estos son los valores que obtuve. ¿Me dio así? ¿Alguna duda? No, brother. Bueno. Y estos son este es el método para derivar cualquier función que nos aparezca. Pero fíjense que acá cuando derivamos x al cuadrado, ¿cómo nos quedó su derivada? Nos quedó 2x. Si hubiésemos derivado una función x al cubo, su derivada iba a ser 3x al cuadrado. Y fíjense qué relación hay acá, que si yo a medida que varío este número, este me aparece acá abajo y acá arriba un número de menos. Entonces, la derivada de x a la n en general es n, o sea, de un caso particular podemos pasar a un caso general, n menos 1. Esto habrán visto con el profe también la demostración. Fíjense, y esto vamos a ver ahora. Le voy a citar alguna de las reglas para derivar. La derivada de una constante es nula. O sea, si yo derivo una constante, por ejemplo, la derivada de 3 es 0. La derivada de la variable independiente, o sea, en este caso una variable, pues la derivada de x siempre va a ser 1. Y este es el que le estaba diciendo. Si yo tengo una función, una variable elevada a un cierto valor de n, su derivada es n por x a la n menos 1, o sea, resto del exponente. Entonces yo tengo aquí al cuadrado, su derivada va a ser 2 por 2 menos 1 acá arriba. 2 menos 1 es 1, por eso me aparece de esta manera. Si yo tengo x a la quinta, su derivada va a ser 5 por x a la 5 menos 1, es decir, elevado a la 4. Acá está. X a la 5, su derivada va a ser 5
multiplicado por x a la 5 menos 1, que es 4. ¿Sí? Cuando yo tengo una constante acompañada de una variable, la derivada es igual a la constante. No es lo mismo que la derivada de una constante, porque la derivada de una constante era 0, dijimos ahí al comienzo. Pero en este caso lo que tenemos es que la constante está multiplicado por una función o por una variable. En este caso, esto se aplica en forma genérica. Si yo tengo 5 por x al cuadrado, lo que nosotros debemos recurrir a la propiedad de límites. Recuerdan que la constante salía del límite y entonces básicamente es esto, porque al final es la derivada, por definición, es un límite, entonces el 5 sale afuera, ¿sí? Entonces nos queda 5 por la derivada de lo que tiene la variable, en este caso 2 por x. Entonces cuando la constante la acompaña, siempre la constante queda ahí. 2 por 5, una vez que se derive el resto, multiplicamos por esa variable, por esa constante que quedó fuera de la derivada. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la suma algebraica de más funciones, acá por ejemplo tenemos 4x a la quinta, x al cubo, esto es una constante. Su derivada es como hacer las derivadas parciales. Es decir, así como el límite, ¿por qué? Porque al final de cuentas aplicamos límite. Acá aplicamos, primero tenemos una constante multiplicada por una variable, entonces nos queda 4 por la derivada de x a la quinta, es, ¿cuánto era x a la quinta? 5x a la cuarta. ¿Cuánto era la derivada de x al cubo? 3x cuadrado, ¿sí? 3x cuadrado, siempre respetando los signos. Y la derivada de una constante, en este caso la constante está sola, es igual a 0. Entonces obtenemos que la derivada es 20x cuarta menos 3x cuadrado. Acá tenemos otro ejemplo, entonces directamente esto es 6x a la quinta menos 3 por 4, 12x al cubo menos 2 por 3, 6x más la derivada de una constante es 0. Esto vamos a ver más adelante, esto es derivada de una función elevada a otra función, o sea, función de función o función compuesta también, y derivada de un producto y derivada de un cociente. Bueno, con eso eso es lo que quería hoy desarrollar con ustedes. Seguramente en la clase siguiente ya vamos a aplicar directamente todas estas propiedades para seguir resolviendo problemas, tanto de cociente como de productos y función de funciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran consultar? Ustedes rinden hoy física y no parece. ¿O cuándo rinden física? Sí, Hoy en la tarde, profe. Ah, qué fácil. ¿Con quién tienen física ustedes? Bueno, con varios docentes, parece. Con París. Y el Inge Morinio, ellos dos. Hola. Bueno, gente, quedamos por acá. Estudié en física, entonces vamos con